Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y este quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, dándole gracias a Dios y gloria a Dios por las bendiciones que nos ha dado en este día. Eh, Le doy gracias al Señor porque en medio de todo esto, en medio de esta vida que nosotros tenemos, a veces ajetreada, a veces muchas preocupaciones, y parte de las preocupaciones no son necesariamente debidas, sino que añadimos una encima de otra, y cuando venimos a ver tenemos una montaña demasiado gigante. Le doy gracias a Dios porque en medio de toda esta locura que a veces tenemos de vida, Dios está guardándonos a nosotros, guardando nuestra mente, guardando nuestro corazón, protegiéndonos, rodeándonos y llenándonos de favor. Así que le doy gracias al Señor, muchas gracias, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Le pido oración por los indígenas guaraos. Queríamos entrar, cuando digo queríamos entrar, Bisley y Thais, las misioneras de Misión Guarao, querían entrar ahora en diciembre. Pero entonces nos encontramos con unos problemas, unas situaciones, y es que en Venezuela hay un problema enorme con la gasolina y otro problema de salud. Allá en las iglesias de los Guaraos está habiendo unos brotes no muy agradables de vómitos y diarrea, junto con fiebre y junto con todo esto que está dando de flu, influenza, COVID, etcétera, etcétera. Yo estuve hablando con Bisley y le dije, mi recomendación es que no entren y esperemos a un momento donde se pueda hacer todo en orden. Ella estuvo de acuerdo conmigo y le pregunté a ella cuáles son las necesidades que tienen los guaraos que podamos nosotros ayudar en alguna forma. Me dice, mira, ellos hacen una celebración a fin de año donde, y esto es muy bonito, donde todas las iglesias se van a la iglesia mayor y hacen, no sé si es correcto lo que digo, pero es como una comelona. Se hace un cerdo, ellos le llaman cochino, se hace arroz, se hacen otras cosas, y todas las comunidades van allí y comparten y confraternizan como hermanos. Así que le digo a ella que necesitan, me dice, necesitamos ese cochino, a ver si nosotros lo podemos auspiciar, y gracias al Señor ya pudimos enviar ese dinero para que se pueda auspiciar ese cochino, y entonces se está enviando el pago de los trabajadores. La casa tiene techo completo, se está bregando con el piso, la motosierra se nos dañó, hay que buscar unas piezas a Caracas, y cuando lleguen entonces averiguar cuáles son esas piezas para mandarlas a buscar. Y es un movimiento que se tarda de un mes a un mes y medio, así que le pedimos sus oraciones para que todas estas cosas sean cumplidas. Seguimos trabajando, y si Dios lo permite, entonces en enero se entra, Vileita, y van a entrar entonces a Los Caños, sea enero o sea febrero, pero queremos que ellos puedan entrar y poder compartir con la iglesia. Adicional a eso, estamos enviando, que esto se tarda, mi hermano, estamos enviando unos libros educativos para niños, para jóvenes, para adultos, junto con información para ministros desde Puerto Rico. Esto se envía a Florida, y de Florida se envía por barco a Venezuela. Vamos a ver si podemos hacer que eso llegue, no sé si para marzo o para abril. Entonces allá en Venezuela, como no podemos enviar todos los libros que se hacen falta, allá entonces se les saca copia a algunas de las páginas para poder entonces repartirlas a los indígenas, porque hay alfabetización, hay enseñanza bíblica y hay otras herramientas que le queremos dar. Sigan orando por los guaraos, sigan orando por Bisley y por Thais, sigan orando por Diana, sigan orando por los pastores que están en traducción, porque ese trabajo es encomiable. Uno de los pastores se enfermó en una de las traducciones, estamos hablando esta semana, y entonces se entera que sus hijos allá adentro en el Delta Macuro tienen fiebre, tienen vómito, tienen diarrea, y esta es una de las causas por la cual los niños mueren allá en el Delta. Así que pido mucha oración por ellos y fortaleza, porque de verdad que hace falta demasiado.
Gracias al Señor por esta oportunidad y por poder presentar esto, y las personas que oran y las personas que me preguntan, porque hemos recibido mucho apoyo de las personas para que esta misión siga en función. Seguimos hablando del carácter de Cristo y estamos en el carácter de Cristo parte 3, y quisiera poder tocar, y a veces cuando yo doy los estudios o doy las predicaciones, a veces me salgo un poco de ciertos patrones que se supone que se deberían de hacer cuando se predica, pero siento en mi corazón, y Dios ha puesto en mi corazón, que en esta tercera poder explicar el por qué estamos hablando acerca del carácter de Cristo y para qué necesitamos conocer el carácter de Cristo. Y yo quiero que usted entienda algo. La Biblia se nos es dada a nosotros como una guía, ¿ok? La palabra de Dios, Antiguo Testamento, la ley de Dios, la ley y los profetas, Nuevo Testamento, la palabra de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual nos da vida y vida en abundancia, y a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspira a todos los apóstoles, y aún en el Antiguo Testamento, a escribir y hablarle a la iglesia para desarrollar la iglesia hacia unos propósitos celestiales. Nosotros estamos en el tiempo donde hablamos del reino de los cielos, y donde el reino de los cielos ya está aquí en la tierra y se está manifestando en la tierra. Entonces la pregunta es, estamos hablando acerca del carácter de Cristo, hablamos acerca de la obediencia, hablamos acerca de la humildad, hablamos acerca de la buena voluntad. ¿Por qué yo tengo que entender o conocer esto? Yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4, porque la realidad del caso es que es ejecución. Nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros estamos funcionando. Y yo quiero que usted entienda esto, porque hay personas que me dicen, yo siento que no estoy haciendo nada para Dios. Pero yo quiero que usted entienda lo que vamos a leer. Todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, al entrar en el reino de los cielos, al aceptar a Cristo como su Salvador y a ser bautizado en agua y en espíritu, usted empieza a manifestar y a ser parte del cuerpo de Cristo en ejecución. Y hay gente que me dice, yo siento que yo no estoy haciendo nada. Vamos a leer esto, porque es por la palabra que nos dejamos guiar y por el Espíritu Santo de Dios. Vamos para Efesios capítulo 4, el verso 13, y dice así: por tanto, 4:13, empecé a leer otra cosa que no era. Aquí estamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfesos, y le está diciendo a la iglesia de Éfesos, este es nuestro norte, hacia allá nosotros vamos. Esto no es simplemente me convertí y me quedo ahí latente esperando que Cristo venga. Esto es mucho más que eso. Y vuelvo y repito, mira cómo lo pone Pablo, hasta que lleguemos. ¿Qué significa esto? Que vamos en camino hacia un lugar. Y dice, ¿y a dónde tú vas a llegar? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso estamos estudiando el carácter de Cristo. Porque si no tenemos un norte, si no sabemos a dónde vamos, nos fatigamos, se nos van las fuerzas y quitamos la mirada de donde tenemos que ir. Es muy interesante el carácter del ser humano. Ya voy a hablar del ser humano, porque el carácter del ser humano tiene varias implicaciones en su ejecución. Por ejemplo, si usted viene y le va a dar trabajo a una persona y usted le dice a la persona, mira, necesito hacer un trabajo, vamos a hablar de un almacén donde se mueve mucha mercancía, cajas, se necesita un hand truck, se necesita un dolly, se lleva las cosas en un truck. El almacén es grandísimo. Dame número, qué sé yo, vamos a poner de 10,000 pies cuadrados o 20,000 pies cuadrados. Y a ti te dicen, te voy a dar trabajo y voy a ponerte a ti a buscar la mercancía en caja, y a que tú llenes una paleta completa. Después de llenar la paleta, le vas a poner el plástico para envolverlo, y después ahí tú lo montas en el truck, ¿verdad? Y usted tiene que llenar el truck completo de paletas. Póngale que caben 9 paletas o
más o menos por ahí, y le dicen a usted, te voy a pagar, aquí está $8.50 la hora, pero te dicen, te voy a pagar a $10 hora. Usted cuando empieza a trabajar, usted dice, me voy a esmerar, porque al final del día, si trabajo 8 horas, son $80. Y usted suma y dice, contra 8 por 4 son $320 a la semana. Está pasable, ¿verdad? Necesito el dinero, no es mucho, pero necesito el dinero. Entonces, usted trabaja esperando una recompensa, ¿verdad que sí? Cuando le dan ese cheque, ese pagaré, usted dice, wow, lo sudé, lo trabajé, esta es mi recompensa. Usted va al banco y deposita el cheque, y con eso pues usted hace sus pagos y todo lo demás, y vuelve la otra semana esperando que pase lo mismo. Ahora, le voy a presentar dos escenarios. Ya le presenté el primero, ahora le voy a presentar uno por encima y uno por debajo. Te dan el mismo trabajo y te dicen, te voy a pagar a $100 hora. Necesito que me llenes ese trote de mercancía. Las 8 horas de trabajo usted la va a trabajar con un empeño increíble, más allá de lo que a $8.50 o a $10 usted lo haría. Y cuando usted se acabe la semana, usted va a decir, me voy a ganar. Si son a 100, son 80. $800 diarios. Eso suena bien. Ahora le voy a presentar el otro escenario. Usted tiene un amigo que es el dueño de la compañía y le dice, mira, tú has sido mi amigo por muchos años, tengo un problema grave en la compañía y necesito que alguien me trabaje. El problema es que no puedo pagar. ¿Me digas el favor? Usted como amigo, usted iría, hace el trabajo y lo hace porque es amigo. Por una semana te ayudé. Cuando se acaba la semana no le pueden pagar. ¿Por qué? Se lo dijeron de un principio, no te puedo pagar, no hay dinero suficiente. Se acaba la semana y le dice el amigo, ¿tú puedes venir la otra? Y usted va a empezar a decir, caramba, yo voy a gastar dinero en gasolina, voy a gastar dinero en almuerzo, voy a gastar el tiempo que puedo tener con mi familia buscando otro trabajo para seguir ayudándole a este, se me va a vaciar el bolsillo. Las fuerzas no son las mismas, el ímpetu no es el mismo, el interés no es el mismo. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos en el Evangelio y no entendemos hacia dónde vamos. No entendemos el porqué y muchas veces pensamos, ¿y dónde están las bendiciones de Dios? Yo quiero que usted entienda esto. Los discípulos se encontraron con esta discrepancia. En un punto dado seguían a Jesús y Jesús estaba predicando y Jesús estaba haciendo un montón de cosas, y de momento Jesús hace una aseveración y los apóstoles dijeron, ¿y nosotros qué recompensa vamos a tener? Una pregunta muy válida. Lo dejé todo por ti, casa, negocio, familia, por estar contigo. ¿Qué yo voy a tener? Y Jesús le dijo, ustedes van a tener 100 veces tanto aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna. Ahora, yo quiero que usted vea esto porque el cielo paga bien. Mire esto, le dijo 100 veces tanto. Significa que si yo dejo mi trabajo por Cristo y me gano $100,000, a mí, $1,000, Dios me va a dar 100 veces tanto, me voy a ganar $100,000. Y mucha gente dice, estás hablando de prosperidad. Cuidado, que hay gente que y no se ve bien. No estoy hablando de eso. Cuando Jesús habla acerca de esto, Jesús habla de una abundancia extraordinaria para el reino de los cielos. Jesús te va a pagar
según las riquezas que hay en el cielo. Quiero que tú lo entiendas, porque muchas personas dicen, Dios me va a sustentar y me va a bendecir, y rápido ponen las bendiciones terrenales. Que las bendiciones terrenales son pasajeras. Están ahí, pero son pasajeras. Las bendiciones de Dios están presentes y te añaden. ¿Y qué se refirió Jesús acerca de esto? Nosotros somos 3 en 1, alma, espíritu y cuerpo. Y en las 3 hay necesidades. Necesidades de conocimiento, necesidades de bienestar, necesidades de salud, de riqueza, llámalo como usted lo quiera llamar, las 3. Ahora imagínate esto, nosotros siempre trabajamos, en nuestra forma humana, trabajamos para darle a la parte carnal lo que necesita. Punto y se acabó. Las otras 2 partes, alma y espíritu, nosotros no trabajamos para eso. Si usted es creyente, usted va a la iglesia y sí trabaja para eso. Pero la persona que de diario vivir no le sirve al Señor, simplemente está pendiente a su vida carnal. Jesús, cuando le está haciendo la promesa a estos hombres, le está diciendo, te voy a bendecir a ti tanto, aquí, ahora, que mi bendición va a ser sobreabundante, remecida y desbordante. Tu alma, tu espíritu y tu carne. Y esto es algo muy interesante, porque Dios, cuando te toca y te bendice, lo llena todo. Dios te puede dar desde dinero. Hay gente que siempre van al dinero, pero Dios te puede dar sabiduría, salud, larga edad, hijos, propiedades, carros, ideas, negocios. Te puede dar gente que te rodee, gente en quien tú puedas sembrar lo que Dios ha puesto en tu vida, y estas personas te rodean con favor. Te puede poner Dios en una posición tan impactante que tú puedes ser de luz a muchas personas en medio de tinieblas, y tú ser una persona rica en todo. La palabra que salga por tu boca sea una palabra que dé sabiduría, abra puertas y transforme las vidas. De que nada más de tú poder entrar a un lugar y tu presencia llega, la gente sabe que algo pasó y se transformó, y están dispuestos a escuchar, a ver y a ser parte de. Entonces, aquí dice que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 4, verso 14. Mira por qué te quieren llevar a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Te quieren llevar allí. Y yo estoy en contra de que una persona que le sirva a Dios se quiera quedar estancado, porque no es la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual va creciendo siempre, moviéndose siempre, haciendo cosas siempre. ¿Por qué se va moviendo siempre? Porque cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios va a hacer al hombre, lo hace como Él. Todavía habíamos hablado anteriormente, como Él es, en su esencia, 3 en 1. Nosotros somos 3 en 1. Como Él es en su carne, ¿verdad? En su cuerpo, una cabeza, manos, piernas. Y cuando hacen al hombre, el modelo que se utiliza para hacer al hombre es el mismo Dios. No se le añade otro modelo. Dios no dice, vamos a hacer al hombre y vamos a combinarlo de parte mía, de parte de los animales, de parte de la hierba, de parte de los aves, de parte de los peces. No. Dios hace al hombre a la imagen y semejanza de Dios, tal y como Dios es. Y entonces le dice, enseñoréate, fructifica. ¿A quién le toca hacer? Al hombre. ¿A quién le toca trabajar? Al hombre. ¿A quién le toca al hombre ponerle nombre y hacer oficio y crear cosas? Al hombre. El hombre fue creado así desde un principio. Dios no creó a Adán vago,
Dios no creó a Adán para que fuera como un vegetal, a veces funcionara, a veces no. Dios creó a Adán con las características que tiene Dios. Y dijo Jesús, mi Padre hasta hoy trabaja. Ay, santo Dios. Por eso es que estamos hablando del carácter de Cristo. Porque cuando el hombre peca y se pierde, se separa de la gloria de Dios, peca, entra la muerte, entra el pecado, es destituido de la gloria de Dios. Dios hace un plan de redención, lo cual significa volver a tener. Redimir es comprar otra vez lo que era tuyo. Cuando nosotros somos comprados a precio de sangre en la cruz, volvemos a Dios, volvemos al original. Y en el original, Dios nos crea como Él es. Mira qué lindo. Ahora, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo voy a parafrasear. Dios nos quiere llevar al varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que nosotros no seamos como un niño que cualquier persona lo engaña. ¿Se acuerdan cuando usted era pequeño, que cuando usted iba a la tienda a comprar dulce, usted terminaba comprando el dulce que el papel tenía los colores más lindos, pensando que porque los colores eran más lindos, el dulce sabía mejor? Y a veces usted terminaba con un dulce que decía, esto sabe malo. La envoltura es linda, pero sabe malo. Y fue engañado. Después usted vuelve a la tienda y sigue probando hasta encontrar quizá un dulce conforme a su paladar. Aquí está diciendo, si tú eres un niño inconstante, que fluctúa, Dios te está llevando un crecimiento para que no seas eso más. O sea, todo lo que tú has pasado por tu vida, todos los acontecimientos que han sobrevenido sobre ti, llámalo buenos, desde una vida saludable, una vida alegre, que pudiste estudiar, pudiste cumplir tus sueños, pudiste casarte, pudiste tener hijos, pudiste tener nietos, pero entre medio pasaron cosas, hubo necesidad, apretura económica, hubo un accidente de carro, visitaste al hospital porque uno de tus familiares se puso malo, tuviste que enterrar a tu mamá, a tu papá, mientras hay momentos alegres, hay momentos tristes, y en todo esto Dios está dando forma a tu vida para que tú puedas llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y mientras nosotros vamos pasando por todas estas experiencias, te das cuenta que te están formando y te están transformando. Porque si fuera por ti, te quedas en el mismo lugar. Y a eso yo le digo, hubo un momento en mi vida que yo dije, me gusta donde yo estoy, no quiero ni avanzar ni echar para atrás, me quiero quedar aquí. Y de momento encontré una ley que existe en este planeta. Y la ley dice, nada se queda igual, todo cambia. Por más que usted quiera aguantar las cosas, todo va a cambiar. Una vez, esto lo escuché de un rabino que se llama Daniel Lapin en los Estados Unidos, es judío cristiano, y él estaba hablando que él tenía un amigo que para el tiempo de los 98, 96, 97, 98, él tenía una imprenta, y en esta imprenta pues se hacían los trabajos más comunes. ¿Qué pasa? De momento se encuentra con ese amigo y el amigo le dice, ¿cómo tú estás? Daniel Lapin le dice, yo estoy bien, ¿y cómo te va a ti? Y el tipo le dice, mira, yo estoy en el momento perfecto de mi vida, donde yo no quiero que nada cambie. Es más, le dijo, ¿quieres saber? Tengo sobreabundancia, pero no me interesa crecer más el negocio.
porque estoy más que bien. Ni me interesa achicarlo, me voy a quedar así. Y él le dice, pero es que nada se queda igual para siempre. Y él le dice, yo estoy bien. Y Daniel Lapin le dijo, cuidado. Pasaron los años, se encuentra con el amigo y le dice, ¿cómo tú estás? Y le dice, tuve que cerrar la imprenta. Vinieron todos estos cambios, vinieron todas estas maquinarias nuevas, vino todo esto y no invertí en la compañía. Cuando vengo a abrir los ojos, estaba atrás, tan atrás que no importaba si yo pudiera comprar equipo nuevo, ya me quedé obsoleto. Y Daniel Lapin decía, nada se queda igual. Cuando tú tienes éxito en un área, tú vas a ver que después de tu poder dominar y poder descansar, va a venir una idea que te va a llevar al próximo nivel. Si ves el próximo nivel, muévete hacia allá, porque cambios vienen en tu vida. Y esto Dios lo está hablando porque en el carácter de nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar la opinión de Dios, a escuchar el mandato de Dios por encima de lo que a nosotros nos parece o no nos parece. Seguimos con el 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este versículo dice, vamos a crecer en amor, porque Jesucristo es la cabeza. Yo quiero aquí hacerte un énfasis. Tu cuerpo funciona según tu cabeza y tus pensamientos dictaminen. Por lo tanto, si tu cabeza dice, vamos a caminar, empezamos con la pierna derecha se mueve. Si tu cuerpo dice, necesitamos agarrar un vaso de agua con la mano derecha, y se extiende la mano derecha y agarras el vaso. ¿Qué significa? Que el cuerpo simplemente va a reaccionar por lo que la cabeza dictamina. Por lo tanto, si la cabeza es la que tiene el carácter, la esencia del carácter, y es la que toma decisiones a base del carácter, sea humildad, sea bondad, sea amor, sea paciencia, sea benignidad, sea mansedumbre, sea lo que sea, y le envía un mensaje al cuerpo, y el cuerpo no conoce para nada el por qué le están diciendo eso, el cuerpo se puede detener. La cabeza envía el mensaje, pero el cuerpo no reacciona para atrás. Por eso es que nosotros tenemos que conocer el carácter de Cristo, porque muchas veces en ese carácter Dios nos manda a hacer cosas como tu cabeza manda a la mano moverse o al pie moverse, y nosotros somos capaces de decirle, ahora no, ahí yo no me siento bien, dalo para después. Pero si conocemos el carácter de Cristo, ¿hacia dónde vamos? Que nos quieren llevar hacia el varón perfecto, a la unidad de la fe, crecidos en amor, nosotros vamos a tener la habilidad de poder ser recíprocos con las enseñanzas y con la dirección que Jesucristo, que es nuestra cabeza, nos da. Dice el 16, de quien todo el cuerpo, si no lo tiene subrayado este versículo, subráyelo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo fue? Que se ayudan mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo le he hecho preguntas a Dios a través de mi vida en este caminar con Cristo. Y una de las preguntas que yo le he hecho a Dios es, vamos a empezar con una que he compartido mucho. Yo le decía a Dios, además de orar, leer la Biblia, ayunar, congregarme, ¿hay algo más? Más adelante Dios me llevó y me acuerdo que mi mentor, el pastor Carlos Valle, me dijo, hay muchísimo más. Cuando él me dijo eso, yo me quedé como que,
¿Cómo? ¿Dónde? Dime, háblame, que quiero saber. Y cuando yo empiezo a preguntarle estas cosas a Dios, hay más. Yo empiezo a ver que las simplezas del Evangelio, que muchas veces en las iglesias lo ponen como cosas simples. Ay, eso no tiene mucho peso, o eso no tiene mucho valor. Ojo, cuando usted lee la Biblia, en la mayor parte de las veces, las cosas pequeñas, según la cultura de los hombres, son cosas grandísimas para el cielo. Le voy a decir una. Desde niño, mi papá y mi mamá me criaron en el Evangelio y me enseñaron mucha obediencia, decir la verdad, que yo fuera una persona transparente y que fuera una persona justa. ¿Qué pasa? Cuando tú presentas el ser una persona obediente a nivel de hombre estoy hablando, una persona obediente, una persona justa y una persona que dice la verdad, a nivel de hombre puede haber problemas porque nosotros vivimos en una sociedad donde la mentira me parece que es parte de la vida de cotidiana de muchas personas. El engaño y mostrar dos caras es parte normal de la gente. Cuando yo me crié en el Evangelio, yo le decía a mi papá, yo hago esto, pero el mundo sigue tratándome como basura. Porque hay mucha gente que se levanta por las mañanas en su casa sintiéndose miserable, con odio, rencores, ira, menosprecios, despechos. Se lavan la cara, si es mujer se maquilla, se pone sus cositas, se pone sus prendas, si es hombre se peina y se asea y se pone su camisa y sale de la casa como si fuera el que no tiene problemas. Va al trabajo, tira chistes con todo el mundo, habla con la gente y cuando llega a la casa abre la puerta y llega a la casa como un miserable, vacío, roto, lleno de tinieblas, sin fe, sin esperanza. Esa es la vida del hombre. Cuando yo iba allá afuera a estudiar, a trabajar, yo me encontraba con esto. Entonces yo decía, ¿dónde está la recompensa de los justos? No sé si usted se ha preguntado eso, pero sin querer yo esperaba que Dios recompensara mi obediencia, el hablar con verdad, el caminar en justicia, que Dios me lo confesara con hombres impíos pecadores y con gente que aún blasfemaban su nombre. Y yo le decía al Señor, ok, allá no me sirve, vamos para la iglesia. Y decía, Señor, hay gente en la iglesia que ama, hay gente en la iglesia que desea, hay gente en la iglesia que honra, que son justos, que hablan la verdad. Pero también hay gente que llegan a la iglesia y están en proceso. Me acuerdo una vez que un muchacho que yo conozco, su papá, pastor pentecostal en Ponce, me hizo un cuento que yo me morí de la risa. Él decía que en la iglesia del papá, pues había mucho movimiento, mucho avivamiento, y se habían convertido unos jóvenes que lo que llevaban eran una semana o 2 semanas de convertido. Usted sabe que tan poco tiempo tú no conoces mucho acerca de la iglesia y todavía te están depurando de la maldad que tú tienes por dentro, ¿verdad? Y estás aprendiendo. ¿Qué pasa? A estos muchachos los pusieron, con otros de la iglesia, los pusieron a velar el parking, porque en el estacionamiento de la iglesia, porque, mire, se estaban robando los radios de los carros en la iglesia. Entonces vamos a velar el estacionamiento para que no se roben más los carros. ¿Qué pasa? Llaman al pastor, el culto está ahí, todavía no está predicando, llaman al pastor y le dicen, pastor, agarramos a 2 muchachos que están robando los radios. Y el pastor va, habla con ellos y le dice, mira, pero ¿por qué ustedes hacen esto? Y dice, no, nosotros somos del barrio, lo que pasa es que ustedes vienen aquí y usted sabe, esta cosa de que el barrio nos pertenece, más nadie, estas cosas que son coloquiales de la gente.
Y el pastor viene y le dice, pero chico, ¿cómo tú vas a hacer eso si esta gente no te están haciendo daño? Entonces los muchachos no querían entrar en razón. Muchachos al fin. De momento se le acerca al pastor, uno de los jóvenes que se había convertido hace 2 semanas atrás, y le dice, pastor, usted no sabe bregar con esto. Métase adentro de la iglesia que nosotros vamos a resolver el problema. El pastor se le queda mirando y le dice, ¿cómo? Y él le dice, pastor, yo estoy crudito todavía. Y en realidad el caso, los muchachos lo que están pidiendo es una pela. Usted se va, nosotros le vamos a dar una pela y vamos a arreglar el problema. Mira, ¿por qué yo me río? Porque estas cosas pasan cuando todavía no hay el carácter de Cristo, cuando todavía tú no conoces, tú estás crudito. ¿Sabes lo que pasó? El pastor dijo, mira, tengo un montón de cosas encima, yo no quiero bregar con esto, bréguenlo ustedes. Le dijo a uno de los ujieres, que ya llevaba mucho tiempo en la iglesia, brégalo tú. Para hacer el cuento corto, al otro sábado, los 2 muchachos estaban en la iglesia. Los que estaban jugando el radio, estaban en la iglesia convirtiéndose. Cosa curiosa, cosa graciosa. Hay unas transformaciones en la vida de nosotros que nosotros necesitamos pasar. Y yo le decía al Señor, la obediencia, si yo te obedezco a ti, y estaba esperando que recompensa de hombres. Y me di cuenta que todos estos detallitos pequeños, que la gente llama pequeños, ser obediente, ser puntual, ser fiel, ser justo, honrar, respetar a los ancianos, saber hablar, saber callar, todos estos pequeños detalles están hechos primeramente para el reino de los cielos. No primero para los hombres, primeramente para el reino de los cielos, y recompensan el reino de los cielos. Cuando lo entendí, me empecé a manifestar en eso, y el conocimiento y la revelación en mi vida empezó a llegar. Y empecé a conocer a Dios, y empecé a escuchar su voz, y empecé a tener experiencias con Él, y Dios empezó a revelarme la palabra. Porque el carácter de Cristo, número 1, no es dado para que sea de manifiesto en los hombres y los hombres te recompensen. No, el carácter de Cristo está hecho para que se manifieste dentro del Padre y el Padre te recompense. Yo espero que esta palabra le esté ayudando a alguien. Porque nosotros tenemos que dividir vida carnal y vida espiritual. No me las mezcle, porque hay una recompensa que no se pueden mezclar. Dice la Biblia, cuando vayas a orar, cierra la puerta detrás de ti y en secreto comunícate con tu Padre que está en el cielo. Eso es una recompensa espiritual. Sin embargo, los apóstoles en una de las epístolas escriben, hermanos, no se dejen de congregar como algunos tienen de costumbre. Es necesario congregarnos porque cuando nos congregamos somos el cuerpo de Cristo. Y esto nos bendice a nosotros en muchas áreas, aún la carnal. Pero en este carácter de Dios, de Cristo, está hecho para manifestarse en el Padre. Y hay una parte que dice, y todo lo que tú hagas en secreto, el Padre Celestial que ve todas las cosas en secreto, te recompensará. Pero primero es el Padre que lo ve, no los hombres. Es el Padre que lo ve. Y dice, te recompensará en público. Desde niño yo escuchaba el verso y se le daba énfasis a que te recompensará en público. Y no me daban el énfasis en la primera manifestación. Que la primera manifestación es, tú lo haces en secreto y el Padre te ve. Primero es papá.
Primero es Él. Y Él, que ve el agrado, que conoce el corazón, Él hará como quiere. Pero todo lo que nosotros hagamos hacia Él. Mira lo que dice Juan capítulo 17. Vamos a la oración de Jesús, porque yo quiero que usted vea cómo Jesús se movía, y esto es parte de su carácter. Porque la realidad de cómo Jesús mira no es la realidad como la gente mira. Jesús viene de una relación íntima, hijo de Dios, unigénito, y después que muere primogénito, íntima con Dios. Y en la oración de Juan 17 explica cómo funciona esa identidad y cómo funciona la manifestación y cuál es la importancia. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Jesús muere por los hombres, pero el sacrificio es hecho frente al Padre. Sí, los hombres lo ven, pero el que valida el sacrificio es Dios. Sí, Él derramó su sangre y murió frente a los hombres, pero dice Pedro que cuando resucitó subió al santuario celestial y derramó su sangre en el lugar santísimo. Todo esto hacia el Padre, y el primer lugar y la razón por la cual Dios Padre. Mira lo que dice Juan 17, y vamos a leer del 19 en adelante. Dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, los que le siguen, los discípulos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Dice el 21, para que todos sean uno. Y aquí Jesús empieza a definir su relación con Dios, cómo opera y cómo es en los cielos. Dice, y está hablando con el Padre, para que sean uno. ¿Quiénes son? Los del versículo 19 y el 20. El de 19, los apóstoles, los discípulos, la gente que le seguían. Y el versículo 20, todos los que nacieron después de ahí se convirtieron hasta el día de hoy, los que vienen después. Dice, para que todos sean uno. Y aquí define, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mira la definición de Dios y de Cristo. Que también ellos sean uno en nosotros. La realidad de la iglesia está en Cristo, que está en el Padre. La realidad de la iglesia no está en el mundo. Los tesoros y la majestuosidad que se le ofrece a la iglesia no está en el mundo, está en Cristo. Si a alguien tú quieres admirar, que te admire el Padre y Cristo. Si a alguien tú quieres que te felicite el Padre y Jesús. Si a alguien tú quieres impactar con tu, y aquí vamos con las palabritas, con tu obediencia, con tu fe, con tu amor, con tu mansedumbre, con tu buena voluntad, con tu paciencia, que sea al Padre y al Hijo. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira esto. Para que el mundo crea, Jesús está diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste, estos tienen que estar dentro de mí y de ti, y nosotros dentro de ellos. ¿Cómo? Primero tiene que haber una coinonía con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, y después el mundo sabrá que tú enviaste a Cristo. Y le pido a Dios que me dé palabras para poder explicar eso. Cuando yo estaba en la iglesia, uno va creciendo, y a mí me explicaban cómo impactar a la gente, cómo presentarle el plan de salvación, cómo.
traerlos a Cristo. Son cosas buenas. El único problema era que traíamos gente a Cristo porque los impactábamos en la carne y la retención en la iglesia era bien mínima. Cuando una persona venía a la iglesia, porque tú le dabas una invitación y el Espíritu Santo daba el querer cómo era hacer, y Dios impactaba a esa persona se quedaba. Y yo decía, ¿dónde nosotros estamos y cómo es esto? Cuando encuentro la oración de Juan 17, me doy cuenta de que si nosotros ponemos como norte impactar, lo primero que se hace, impactar a los hombres, quizás ir en debate, tú a tú, ganárnoslos en quizás conocimiento o lo que sea, nosotros no hemos hecho la voluntad del Padre. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Se supone que nosotros prediquemos. Sí, se supone que tú prediques, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, dentro de Cristo y el Padre. Cuando tú estás dentro de los tres, la palabra de sabiduría brota por tus labios como una fuente inagotable. Cuando llega el momento de que vas a tener que hablar o compartir, consolar, la palabra va a salir con una potencia y con una fuerza y con un bálsamo espectacular, porque primero estuviste en Él, primero hablaste con Él, Él habló contigo, tuviste con su Espíritu y su Espíritu Santo agarró del corazón del Padre y te dio a revelar el deseo de su corazón. Y cuando está frente a los hombres, pasa lo que vamos a leer. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay gente que dice, sumérgeme en tu gloria. Y bien, no hay otra forma de tú poder ser lleno de Dios si no estás en Él. Vamos a hacer las cosas como Él las estipuló. Y dice el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Subrayame la palabra perfecto en unidad, que se puede. Aleluya. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y miren lo que puso el 24 Jesús, una petición muy quizás ambiciosa. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El carácter de Cristo no está hecho para que en primer lugar los hombres lo vean. El carácter de Cristo está hecho para que en primer lugar tú dentro de Él veas su carácter y crezcas a la estatura del Hijo de Dios. Cuando tú eres lleno de Dios, lleno de poder, entonces te manifiesta. ¿Se acuerda cuando Jesucristo, está la historia de Belén de Judea, que hablamos acerca de ella, de los pastores, después de los magos, después de él a los 12 años en el templo, después él en las bodas de Canaán a los 30? ¿Se acuerdan? Él esperó su tiempo, esperó el momento para poder manifestarse. Cuando se manifiesta es cuando Él va al Jordán
y le dice a Juan, bautízame. Yo quiero que usted entienda esto. El Cristo no se pudo manifestar a los judíos hasta que se cumpliera lo que está escrito, como está escrito que Jesús lo iba a hacer. 30 años. ¿Qué significa 30 años? 30 años en el judaísmo significa de que pasaste de ser un joven hombre a un hombre que puedes enseñar. A los 30 años tú puedes enseñar como rabino. A los 29, 28 no. Y Jesús cumplió con eso. Cuando Jesús ya tenía los 30, dice la Biblia que fue a ser bautizado. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma sobre él. Y una voz se escuchó desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Estas manifestaciones también en nosotros deben de pasar conforme a lo que Dios revele a tu vida. Yo he visto gente que están deseosos por trabajar para Cristo y el Espíritu Santo está deseoso por transformar su carácter. Mire qué interesante. Hay una pasión dentro de ellos por trabajar para Cristo, pero primero el Espíritu Santo quiere bregar con el carácter. Y entonces usted va a decir, ¿y por qué entonces tengo esta pasión por trabajar para el Señor? Porque siempre que Dios vaya a bregar contigo, te va a enseñar el norte donde tú vas a estar. Ay, ay, ay. Me acuerdo cuando era joven y Dios me llama. Yo veo multitudes de personas. Yo veo gente de diferentes países frente a mí. Porque Dios es tan grande y tan precioso que nos lleva de la mano a la realidad de Él. Nos enseña, esto es lo que quiero para ti. Y después que te enseña lo que quieres para ti, vente, vamos a empezar a caminar. Una de las características de Cristo es que en su obediencia supo esperar. Y voy a decir esto. Una de las pruebas que tienen específicamente los profetas, la prueba que tienen los profetas, una de ellas es si en la espera no te desesperas. Porque si agarramos al profeta Elías, que estuvo en el arroyo de Querib, Dios le dijo, vete allí y espera allí. Dice la Biblia que los cuervos le llevaban comida, pero entonces el arroyo se empezó a secar después de mucho tiempo. Y Dios manda a Elías y le dice, vete a la casa, a una casa de una viuda, que ella te va a sustentar. Elías estuvo 3 años y pico, esperando. Si usted busca en otros pasajes del Antiguo Testamento, profetas donde no se menciona su nombre, va a ver que hay profetas que sucumbieron a la espera, se pusieron ansiosos y empezaron a hacer sin que Dios le dijera. La espera es necesaria. Y saber a qué Dios te ha enviado. Una de las cosas que yo he tenido que aprender, y me he gozado en esto, es a utilizar el músculo de la paciencia. Pero la paciencia no es un músculo. En el plano espiritual tú lo ejercitas y crece. Así como un muchacho que está levantando pesa, empieza y agarra quizás una pesa que tenga 10 libras, 20 libras, 30 libras, y le da trabajo, pero si sigue al final del año, agarra la de 30, la de 40, la de 50, la de 60, y si sigue más adelante y pasan los años y se sigue ejercitando, puede levantar 150, 200, 300, 400, 500, hasta que su masa muscular se pone más grande, y levantar otra vez las 10 libras o las 20 libras es nada, cuando al principio era mucho. La paciencia, al igual que la imaginación,
son unos músculos. Yo quiero que lo veas como músculo para que lo puedas entender. En el plano espiritual, cuando tú les empiezas a ejercitar y le empiezas a dar funcionamiento, vas creciendo y vas a tener la capacidad de poder sobrellevar cargas sin que te rompa, sin que te destruya. Pregúntale a una mamá que tiene 2 muchachos y la mamá dice, los nenes tienen 3, 4 y 5 años. La mamá dice, me tienen loca, no sé qué hacer con ellos, no se le acaban las energías. Y tienes razón, pero de momento esa mamá se encuentra con una que tiene 8. Y lo primero que le pregunta, ¿cómo tú lo haces? Yo tengo 2 y a veces no puedo más. ¿Cómo tú lo haces con 8? Y normalmente la que tiene 8 la va a mirar y le hace, hay unas cosas que hay que cambiar con paciencia. Jesucristo, aún el Hijo de Dios, cuando empezó su ministerio, empezó en el tiempo correcto y tuvo que esperar 30 años para empezar el ministerio, mi hermano. 30 años. Moisés tuvo que esperar 80 para empezar el ministerio. Y Jesús esperó. Cuando llegó el tiempo, ejecutó. Y cuando llegó el tiempo, se manifestó. Parte de esto que estamos hablando acerca del carácter de Cristo es porque nosotros estamos en movimiento dentro de Cristo. Y nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo que se manifiesta y nos ayudamos uno al otro para que haya crecimiento en el Señor. El carácter de Cristo está dado para que sea manifestado en la iglesia. Y vamos a hablar más adelante acerca de unas personas en el Antiguo Testamento que tienen unas características de Cristo, y usted va a ver que para poder agarrar todas las características de Cristo tenemos que agarrar 10, 15, 20 personas del Antiguo Testamento para poder agarrar todas las características de Cristo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos que agarrar diferentes personas del Nuevo Testamento, apóstoles, diáconos, profetas, para poder entonces completar el carácter de Cristo. ¿Por qué yo quiero presentar esto? Para que usted vea cómo nos manifestamos y cómo nos necesitamos. No somos llaneros solitarios, no somos satélites aparte. Esa no es nuestra esencia, esa no es nuestra creación. Nosotros no nacimos de nuevo para estar solos. Pero sí, hay una conexión, así como lo leímos en Juan 17, de nosotros con Cristo y el empeño de que todos nosotros, los apóstoles, los discípulos, los que han de nacer, los que han de ser convertidos, sean uno, todos juntos dentro de Cristo y se manifiesten dentro de Cristo y el Padre. Amado hermano, si Dios ha estado tocando alguna área en tu vida específica, en el carácter, cédele esa parte a Dios y deja que Dios obre en esa vida. Sea que estés en prueba de paciencia, en prueba de fe, de mansedumbre, en crecimiento para controlar la lengua, en crecimiento para saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Deja que Dios haga la obra. Y si tú tienes algún problema en esta hora y este problema tiene que ver con tu carácter, es un momento precioso para tú decirle: Señor, aquí te entrego esto. No te lo entrego para quedarme haciendo nada. Te lo entrego para yo aprender de ti, oh Señor. Pídele a Dios porque Él te quiere dar. Pídele a Dios porque Él quiere darte crecimiento. Pídele a Dios porque quiere dejarte pasar por la coinonía del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Que la paz de Dios sea contigo y que la gracia de Dios sea multiplicada sobre ti y sobre los tuyos, esperando en Dios que esta palabra te ayude a través de su Espíritu Santo, te dé revelación, transforme tu vida y te lleve a ese propósito perfecto en Cristo Jesús. Nos vemos el miércoles que viene, así Dios lo permita.